¿Cómo les va? Buenos días. Antes que nada, muchas gracias al Club Actech y al Ecosistema Innovación Activa por la invitación. Bien, estimaciones de rendimiento. ¿Para qué nos sirve realizar estimaciones de rendimiento confiables? No voy a ahondar en detalles, pero básicamente lo más relevante es que una buena estimación de rendimiento, que sea confiable, representativa, nos permite, entre otras cosas, lograr una mejor planificación comercial, nos permite también lograr mejoras en cuanto a logística de cosecha, nos permite operar eficientemente en mercado a término y así poder salvar o cubrirnos ante la volatilidad de precios, entre otras cosas. ¿Cómo lo hacíamos normalmente? O al menos yo, que tengo varios años trabajando antes de empezar a utilizar las herramientas y los recursos que brinda la agricultura digital. Bueno, yo normalmente lo que hacía, y lo hice durante varios años, es hacer las estimaciones de rendimiento entrando en un lote, en un lugar aleatorio, me metía al lote, caminaba unos cuantos metros, y cuando llegaba a un lugar del lote donde mi apreciación visual me decía, mi juicio me decía, este lugar es representativo del resto del lote, ahí medía componentes de rendimiento. Luego salía, hacía mis anotaciones en mi libretita, entraba nuevamente en otro sector del mismo lote, y si también caminaba unos metros, cuando llegaba a un lugar donde decía, este lugar me parece que es representativo, del lote, medía componente de rendimiento. Si había mucha diferencia entre los datos recabados, tomaba una tercer o cuarto punto si es necesario, y si no, lo dejaba ahí. De esa manera, lo sacaba el promedio y tenía mi estimación de rendimiento, que les confieso que en algunos casos estaba cerca, pero también les confieso, y en honor a la verdad, que en la mayoría de los casos tenía desvíos importantes, con lo que realmente se cosechaba a campo. Cuando hablo de desvío importante, le hablo de diferencia de un 10-15%, que a la hora de ganar precisión, tener un 15% de diferencia entre lo estimado y lo real, no es malo, pero para los fines que uno busca, no es del todo bueno. Y eso me traía una serie de frustraciones profesionales, a nivel personal, profesional, porque no podía lograr una estimación de rendimiento confiable, y por otro lado también quedaba mal con el productor, con el empresario del campo, que me hacía el pedido. Entonces, a partir de que empezamos a trabajar con agricultura digital, empezamos ya a visualizar la variabilidad que tenemos adentro de los lotes. Pasá, por favor, Viga, a la próxima imagen. Cuando empezamos a ver un mapa de NDVI o una imagen de NDVI de un lote, esto le comento, el caso que lo voy a comentar puntualmente es un lote de trigo del sector del noreste de la provincia de Santiago del Estero. Este es un lote que tiene unas 320 hectáreas, no es un lote chico, tiene de ancho unos 2.500 metros por 1.400 metros de alto. Imagínense que hacer una estimación de rendimiento a la vieja usanza nos podría traer un error considerable. Cuando empezamos a ver esta imagen de NDVI, vemos que marcadamente se ven sectores de mayor biomasa acumulada, como son esos celestes, ahí abajo está la tablita de referencia, sectores donde el cultivo tuvo una mayor tasa de crecimiento, versus otros que son un poquito más verdes, que tuvo una menor tasa de crecimiento, tuvo una menor acumulación de biomasa. Y me gusta traer este ejemplo porque este es uno de los típicos lotes que uno dice, este lote no tiene variabilidad. Este es un lote que vos ves los cultivos que son una tabla. Cualquier cultivo, soja, maíz, trigo, que son las producciones que se realizan en este campo, vos lo ves tabla, parejito. Incluso si hacés lo que solía hacer yo, pararme arriba del techo de la camioneta en la punta del lote, vos lo ves re parejo el lote. Sin embargo, fíjense que tenés variabilidad. Esto es una de las primeras cosas que uno se da cuenta al empezar a trabajar con la agricultura digital, es que no existe un lote que no tenga variabilidad. No existe. En el mejor de los casos puede tener dos ambientes marcados. Y en el mejor de los casos puede haber poca brecha entre la aptitud productiva de un lote entre alta y baja productividad. Pero hay diferencias, siempre hay diferencias, siempre hay variabilidad. Entonces, a la hora de hacer una estimación de rendimiento en este lote, lo primero que hice fue hacer una zonificación
con un método clúster. Hay diferentes métodos de clasificación, de zonificación, que no vale la pena ahondar. En este caso se usó clúster, que lo que hace este algoritmo clúster es agrupar en diferentes zonas. En este caso yo elegí hacer 3 zonas, pero se pueden hacer más zonas. Elegí hacer 3 zonas donde este sistema lo que hace es agrupar zonas con similar valor de índice, en este caso índice de NDVI. En estas zonas, la verde es la de alta productividad, que es la zona de mayor, donde el cultivo logró mayor tasa de crecimiento, y dentro de esa zona los valores son bastante parejos, una zona de media productividad y una de baja productividad, que es la roja. A partir de esa información es que yo primero achico el riesgo y lo que hago es dirigir mejor la recorrida, planificar mejor mi recorrida para saber en qué puntos tengo que entrar al lote y recabar información. Y ya veo 3 zonas bien diferenciadas. ¿Cuál es el momento más representativo para tomar a la hora de planificar una recorrida, en este caso con la finalidad de hacer una estimación de rendimiento? Bueno, fíjense esa curvita que se ve ahí abajo, en la parte izquierda de la pantalla. Esa curvita nos marca la evolución que tuvo el lote con respecto a cómo evolucionó el índice de NDVI. Se puede inferir indirectamente cómo evolucionó la tasa de crecimiento del cultivo en relación a la fecha calendario. Y yo tomé ese punto donde está marcando la flecha roja, que coincide con el estado fenológico del trigo de antesis, ¿sí? Y esto, si bien el ejemplo es de trigo, pero se puede tomar para soja, se puede tomar para maíz, se puede tomar para girasol. Normalmente, viendo esa curvita, cuando la evolución de la tasa de crecimiento o de actividad fotosintética del lote llega al plató, poquito después de ese plató es que normalmente coinciden con el periodo crítico de los cultivos. Y a partir de ese momento es que ya hay una alta correlación con lo que va a ser la distribución del rendimiento luego al final de la cosecha. O sea, a partir de ese momento hay una alta correlación entre esa imagen de NDVI y lo que va a ser la distribución del rendimiento al final del cultivo. Siempre y cuando no ocurra algún evento como una piedra, granizo, o algún tipo de evento no esperado de esa naturaleza. A partir de ese momento es que una de las grandes ventajas de lo que es agricultura digital es la portabilidad de la información. Yo puedo cargar ese mapita de NDVI, puedo cargar esa zonificación clúster y llevarla a cualquier dispositivo móvil, celular o tablet, y llevarla conmigo al lote sin tener conectividad. O sea, en una oficina, en mi casa o en la oficina de trabajo, cargo esta información al celular y luego me voy al lote donde por ahí no tengo conectividad, que por ahí lamentablemente es una situación común en muchas regiones productivas de Sudamérica, que muchas veces en el campo, en el lote, lejos de los centros urbanos, no tenemos conectividad. Pero bueno, puedo llevar la información y georreferenciar las mediciones a campo que yo haga. De esa manera me queda como una capa de información para luego procesar tranquilo en una oficina. Así es como hice. Cargué la información en el celular y luego me fui al campo ya haciendo una recorrida dirigida en función de ese mapa clúster, esa zonificación que, repito, me agrupa en sectores en función de la actividad fotosintética. Y así tomé 3 puntos por cada uno de los ambientes. 3 puntos en el sector de alta productividad, 3 puntos en el sector de media productividad y 3 puntos en el sector de baja productividad, donde se midieron componentes de rendimiento. ¿Qué es lo que se mide en este caso? Cantidad de espigas por superficie, cantidad de granos por espiga, y se estimó, en función de los promedios de la zona, el peso de 1000 del grano para hacer el cálculo de rendimiento. Hay una cuestión importante, yo le estoy hablando que la imagen es del momento de antesis del cultivo, y yo estoy midiendo acá cantidad de granos. Bueno, hay un delay, hay una diferencia temporal entre que yo voy a hacer la recorrida y el momento de la imagen. El momento donde se hizo la estimación de rendimiento, en este caso, coincide con grano pastoso, aunque se podría haber hecho un poco antes, en grano lechoso. Lo importante es que ya estén definidos la cantidad de granos que va a tener el cultivo a cosecha, ¿sí? O sea, utilicé una imagen ya el momento de antesis, pero la estimación de rendimiento se hicieron unas 3 semanas posterior, cuando ya estaba definido, o al menos yo lo podía ver a campo, la cantidad de granos logrados.
Y a partir de eso se sacan los promedios de cada una de las zonas. Algo importante es que estos mapas de zonificación vienen con información complementaria, como es exactamente qué superficie ocupa cada una de esas zonas, y a partir de esa información es que puedo hacer una ponderación, un rendimiento ponderado. De esta manera, la estimación de rendimiento me dio, justo me tapa la pantalla acá, pero unos 1000 y piquito de kilos, ahí está. La estimación de rendimiento en este caso, bueno, por cada zona, fíjense, la zona de alta productividad, la estimación de rendimiento arrojó 2.580 kilos por hectárea. En la zona de media productividad me dio, bueno, 22 quintales y 14 quintales en la zona de baja productividad, la parte roja, ¿sí? A partir de eso se hizo el cálculo de rendimiento ponderado que me dio 1.960 kilos por hectárea. Luego, esto se hizo más o menos un mes antes de cosecha. Luego se realizó la cosecha y el rendimiento que se obtuvo fue muy cercano, fue de 2.000 kilos, 2.010 kilos, apenas un error del 3%. Y este es un error que no es raro, porque cuando empezás a proceder de esta manera, normalmente como máximo el error anda en torno al 5% como máximo. De 5 o menos de 5% como máximo. 3% es la tolerancia de error de una balanza, así que no, el 0,3, sí, no, el sí. 0,3 es la balanza. Una cosa que no aclaré, pero obviamente cuando más ambiente uno subdivida o cuanto más muestreo haga uno por ambiente, ese margen de precisión puede bajar, puede aumentar la precisión, bajar el error. De todas maneras, siempre hay que ver la factibilidad a campo, hay que ver que sea algo operativamente viable. Recordemos las dimensiones de este lote tiene 320 hectáreas, así como este hay varios lotes más, donde también se hicieron estimaciones de rendimiento, por lo cual la operatividad, cuando uno hace una planificación de estimación de rendimiento, tiene que estar siempre considerada para que sea algo factible realmente de realizar a campo. Ezequiel, me encanta esto porque a veces uno cuando mira, bueno, hay que estimar rendimiento, va y pretende sacar una foto del momento, ¿no? Y acá, de alguna manera, el ir recabando información te permite reconstruir una película, te permite juntar distintas fuentes de información para analizar en un momento, lo cual es una diferencia. Y comento esto porque te pregunta Ricardo si cuando estás haciendo esto también lo cruzás con la productividad y para corroborar si esta lógica es coherente o no. Está muy buena la pregunta, porque yo hablé de portabilidad de la información. Una de las grandes ventajas que tiene empezar a manejar agricultura digital, empezar a trabajar con agricultura digital, es la diversidad y la gran variedad de herramientas que uno tiene. Hay algo que es muy importante en la agricultura digital, que es ambientar los lotes, hacer mapas de productividad. Hay diferentes metodologías de ambientación. Mapa de productividad es la que particularmente a mí mejores resultados me ha traído y es la más precisa y además más económica. Cada vez que yo hago una recorrida a campo, donde cargo una imagen de NDVI, sea el motivo que fuera, ya sea de monitoreo de plagas, monitoreo de malezas, estimaciones de rendimiento o lo que fuere, yo cargo en el teléfono o tablet, donde voy a hacer la recorrida, además de la capa de NDVI, cargo el mapa de productividad, o sea, la ambientación. Y de esa manera, en cada recorrida voy validando, voy cotejando si esa ambientación coincide con el desarrollo de los cultivos. Entonces voy viendo si ese sector donde hay mayor desarrollo del cultivo coincide con mi ambientación, que es un promedio de varios años, y de esa manera voy validando la información de la ambientación, porque esa ambientación después me va a servir para tomar muchas decisiones en cuanto a tasa variable de siembra, decisiones en cuanto a tasa variable de fertilizantes, muchas decisiones con mucho peso económico en el manejo. Entonces sí, siempre llevo mucha información en el celular para cotejar a campos. Más vale llevar de más que de menos. Perfecto. Bueno, venimos navegando tal cual lo planificado. Y te quiero preguntar, ya entendiendo que podemos estimar los rindes, aproximamos al lote, bueno, ahora tenemos que planificar la logística. El rinde puede ser una parte de esa logística, pero hay otras variables. Entonces, ¿para qué, así como explicaste al principio, para qué queremos planificar
queremos la información de rendimiento, ¿para qué nos sirve a la hora de planificar tareas o decisiones? ¿Para qué vamos a querer planificar la logística? ¿Para qué vamos a querer saber y qué vas a definir como logística, ¿no? ¿Qué incluís dentro de este concepto? Bueno, es algo fundamental, sobre todo, bueno, a mí en mi carrera profesional me ha tocado trabajar en diferentes sectores, regiones productivas de Argentina. Y hay una cuestión en común, es que muchas veces la época de cosecha acá en periodos otoñales, cosecha de verano, la cosecha de gruesa, de maíz y soja sobre todo, que caen en estaciones, caen en periodos otoñales donde una constante que tenemos suele coincidir con época de lluvias, lloviznas, alta inestabilidad en las condiciones meteorológicas. Y eso en la cosecha, si bien siempre uno en agricultura secano está rogando que llueva, pero bueno, en época de cosecha por ahí uno ruega que no llueva, nunca se conforma. Y especialmente en cultivos como soja, si yo tengo el cultivo ya entregado para arrancar a cosechar y me empieza a llover, la verdad que yo me preocupo porque no es algo bueno. Porque ¿qué pasa cuando tengo el cultivo ya, el grano listo para cosechar? Me demoro por la razón que fuera, por falta de planificación, por una pobre logística, porque no me llegan las cosechadoras, por el motivo que fuera, me demoro y me empieza a llover, bueno, pasan cosas, primero se pierde mucha plata, pierde mucho dinero porque el grano cuando ya está listo para cosechar y yo me demoro, tenemos pérdidas de cantidad de granos porque se me abren las vainas de soja, tengo pérdidas porque por brotado de soja, si me empieza a llover, tengo una semana que me está lloviendo y no puedo entrar a cosechar, tengo pérdidas por brotado, tengo pérdidas por podredumbre. A mí me ha pasado, trabajando en una empresa muy importante del centro sur de Santa Fe, Argentina, que empezamos a cosechar un poquito más tarde de lo normal, no tenía todavía las herramientas, los recursos que me brinda la agricultura digital. Empezamos a trabajar en la cosecha, al segundo día de cosecha empezó a llover y no paró de llover en 20 días. Bueno, cuando finalmente pudimos meter las cosechadoras, tuvimos pérdida de entre un 50 a un 70% de soja, sobre todo por podredumbre. Lo cual, si bien de todas maneras se hubieran tenido algo de pérdidas, pero hubiéramos podido amortiguar esa cantidad de manera significativa. Y por eso es que le traigo este ejemplo también del norte, del noreste de la Argentina, donde este año por fin se ha logrado hacer una cosecha en tiempo récord y les quiero comentar un poquito qué recursos se utilizaron para mejorar la logística de cosecha. En este caso vemos Sí, también un mapa de NDVI. Sí, perdón. No, que te pensé que había un Sí, error de tipeo, pero no. Ahí veía, uno está habituado al índice NDVI y dije, no, se equivocaron. No, veo un índice NBWI, así que después si lo podés aclarar qué es eso con lo que trabajás. Con todo gusto. Primero, ahí estamos viendo no un lote, si no son 9 lotes, son unas 1.300, poquito más de 1.300 hectáreas. Es un conjunto de lotes donde había 2 híbridos. En este caso, un cultivo de maíz, muy próximos a cosecha, ya con el cultivo totalmente seco, esperando que la humedad llegue a valores que sean compatibles con la cosecha para no tener castigos. ¿Es el índice NDVI el mejor índice para tener una buena logística de cosecha? Bueno, hay índices que son un poco más específicos para este fin. Es el caso del índice NDMI. El índice NDMI, la M de moisture, de humedad, nos permite inferir el contenido de humedad de la planta. ¿Cómo varía adentro del lote el contenido de humedad del cultivo? Así se puede ver, las zonas más celestes coinciden con sectores de mayor humedad, contenido de humedad del cultivo, y las zonas más claritas, más beige, más blancas, son los sectores de menor contenido de humedad del cultivo. Viendo esto, ¿qué es lo que hago? Un poco una metodología similar a lo que hicimos con estimaciones de rendimiento. A partir de esa imagen, de este módulo de 9 lotes, yo hago una zonificación. Pero fíjense que ahora tenemos más variedad de colores, no tenemos solamente rojo, verde y amarillo, tenemos más. Tenemos 7 clases en este caso. Se hicieron más zonas para conocer aún mejor la variabilidad del lote, la brecha entre las zonas de menor valor de índice y de mayor valor de índice. Y fíjense que abajo aparece la información complementaria que también les había mencionado antes. Cada columna esa significa la cantidad de superficie, la cantidad de hectáreas de cada una de las zonas,
y en el gráfico ese de punto es que me muestra los valores de índice. Fíjense que no varía tanto, varía de menos 0,14 a 0,02. Esa es la brecha, la diferencia entre el mínimo y el máximo. Sin embargo, hay diferencias. Y el mapa cluster, en esa zonificación, me las marca. Entonces, ¿cómo se procedió? De nuevo, se mandó la información de esa zonificación al teléfono y ayudado con un humedímetro de campo portátil, es que se fue al lote a hacer las mediciones correspondientes para validar si esa información se condecía con lo que pasaba realmente a campo. Porque esto es algo muy importante. Todas estas herramientas, todos estos recursos digitales, estas capas de información, son importantes, pero más importante aún es validar a campo. Es corroborar que esa variabilidad que me marca el mapa realmente sucede a campo. Y así se hizo. Se visitaron distintos puntos de ese clúster, se georreferenciaron las muestras y ahí vemos cómo varía la humedad. En las zonas más rojas, de menor valor de índice, la humedad estaba alrededor del 15%, y la zona subsiguiente, la naranja, estaba alrededor del 16-17% de humedad. También, acá no figuran por una cuestión de espacio en el slide, pero las zonas verdes estaban cercanas al 20% de humedad. Entonces, fíjense qué hubiera pasado si yo entraba a ciegas y no tenía esta información. Si yo entraba aleatoriamente en un sector verde, podría haber tomado lecturas ahí de rendimiento de alrededor del 19-20% de humedad y hubiera esperado, no hubiera arrancado la cosecha. Pero en ese mismo lote tenemos sectores donde la humedad está a valores ya compatibles con cosecha. Lo cual me llevó a pensar, ¿qué hago? ¿Espero que esté entregado todo el lote o empiezo a trabajar por ambientes? Bueno, lo que se hizo en este caso es utilizar una tablet, a través de un soporte se pegó en la cabina de la cosechadora y se utilizó esta misma imagen, este mismo mapa de clúster de zonificación de índice de NDMI que estamos viendo, y la cosechadora empezó a trabajar en los sectores donde la zonificación marcaba sectores rojos y naranjas. Y así se empezó a cosechar y se empezó a avanzar con la cosecha y por cuestiones de humedad de grano no se paró, porque en la medida que iba avanzando, conforme se iba avanzando con la cosecha de los sectores donde la humedad lo permitía, el resto de los sectores fue avanzando la pérdida de humedad y así desde que se arrancó a cosechar, por cuestiones de humedad de grano no se paró. Sí hubo alguna lluvia entre medio, pero desde que se arrancó, desde que se metió la cosechadora en el lote, se empezó a trabajar y de manera continua se pudo terminar este bloque de 1.300 hectáreas y como nunca se pudo terminar la cosecha en tiempo récord, con entre 3 semanas y un mes antes de lo que se hace todos los años. Traduzcamos eso en plata, ¿no? Poder liberar 15 días más de cosechadora, ponele. Vamos, te pongo generoso. Para alguien que sea contratista, por ejemplo. No, tremendo. Por dos partes. Por el contratista, porque evita tiempos ociosos, tiempos muertos. Sabemos el costo que tiene, la inversión que significa la cosechadora, la gente, las casillas, todo el equipo de cosecha, y estar parado por no poder trabajar, para el contratista es muy importante, pero para el productor también es muy importante. En la medida, cuanto más tiempo esté el grano en condiciones de ser cosechado en el campo sin levantarse, tenemos las pérdidas por calidad de grano, tenemos problemas también de rechazo, problemas de gorgojo, de otros insectos y ácaros que atacan, plagas que atacan el grano, tenemos problemas de logística porque puedo mandar un camión a puerto o a un centro de acopio y que me lo rechacen por estas cuestiones y con todo el lío que genera eso. Son muchas las ventajas y siempre hay cuestiones que repercuten en el bolsillo. ¿Cómo va a estar húmedo si es el mismo lote? Me decían cuando trabajaba en el acopio. Ezequiel, corregime bueno, si esa es una de las cuestiones. macana. Claro, la respondés con esta foto. Está clarísimo. Después viene el arte de negociar también, ¿no? Que son expertos. No existe lote que no tenga variabilidad. Exactamente. Corregime si dije un moco cuando hablé del NDWI y vos hablaste del ND Moisture Index con M. Sí, son los dos índices de humedad. Exactamente, Fede. Son los dos índices de humedad, pero son levemente diferentes.
El NDMI permite medir humedad del cultivo, humedad de la planta, cómo se distribuye la humedad dentro de un cultivo. En cambio, el NDWI es un índice que permite encontrar o divisar agua en superficie. ¿Sí? Son cosas distintas. Uno es humedad en planta y el otro es agua en superficie. Para este caso, el índice correcto para usar es el NDMI. Bárbaro. Te hago una pregunta vinculada a esto. Parece que justo entró otra respuesta en el chat. ¿Cuánto inciden las densidades máximas o mínimas generadas en las prescripciones variables en la humedad de los ambientes? Bueno, ahí también está el tema de la toma de decisión, está el ciclo del híbrido. Hay muchas cuestiones, el comportamiento del híbrido es muy importante para eso. Normalmente, en lo que es maíz, en los sectores de baja productividad se colocan menos cantidad de plantas, en los ambientes de alta productividad mayor cantidad de plantas. Y si uno ve este mapa, acá no está la ambientación para cotejar, pero en los sectores donde el cultivo está entregado, donde ya hay humedad de grano que permite cosecha, son los sectores más rojos, coinciden con los sectores de menor cantidad de plantas y sectores de baja productividad. O sea que está muy buena la pregunta, se puede inferir que en los sectores de baja productividad hay una entrega más rápida del cultivo. Perfecto. Bien. Ezequiel, gracias por ahora. Te voy a tener acá para alguna otra pregunta, porque tenemos otro caso con Agustín. Bienvenido. Para ver la logística en otro modelo. No sé si te había saludado en público, así que saludo. Voy a hacer una pequeña corrección para no tener problemas con el gremio, que no soy ingeniero agrónomo, yo tengo formación en sistemas, laburo hace 12 años con el campo, pero ya los veo acá en la puerta, viste, con los bombos, todo, así que vamos a hacer la aclaración previa. Muy bueno lo que presentó ese. Yo voy a aportar también un ejemplo con NDMI, de cómo se puede llegar a utilizar también en esto que hablábamos recién de la logística de la campaña. Estos son lotes en otra parte totalmente del país, estos en cañada seca. Y bueno, con el mismo índice calculado por lote, así como podemos tener el índice verde promedio por lote, también podemos tener el índice de humedad en planta por lote, y esto, como decía ese, nos permite ir organizando mejor y contar con información previa a cosecha. Estos son lotes de maíz de la campaña pasada, y antes de arrancar, nosotros hacemos, a través de la plataforma, es un procedimiento muy simple, que nos dice cuál es el NDMI promedio de cada uno de los lotes. Entonces, lo que estamos viendo ahí es ordenados de menor a mayor, es decir, lo que tengo más a la izquierda son los lotes que estarían más secos, entre comillas, y lo que tengo más a la derecha, seguramente acá tenemos maíces con diferentes fechas de siembra y demás, pero podemos contar con esta información previa a cosecha, donde obviamente la cosa se termina, siempre decimos nosotros, siempre se termina definiendo a campo, pero son herramientas muy valiosas en el caso de que uno tenga que, como decíamos antes, planificar, que es una cuestión de tiempo, de dónde voy a ir. Estos son lotes que están bastante separados, entonces nos permite, si nosotros vemos, tenemos bloques bastante claros, con diferencias de humedad, que nos permiten inferir, bueno, arranquemos por esta tanda de lotes, que es lo que nos muestra la aplicación, el sistema, cómo están, por los lotes de la izquierda, y después nos vamos yendo hacia los lotes de la derecha. Esto lo empezamos a usar hace 2 o 3 años, y como todo, al principio era mirado medio de reojo, a ver cómo hacemos y qué nos están mostrando la plataforma, pero a diferencia de otros índices, enseguida nos dimos cuenta que funcionaba muy bien. Empezaron a cosechar como siempre, siguiendo un poco la lógica, probando acá, probando allá, y enseguida nos dimos cuenta, nosotros desde nuestro lado y la gente a campo, que en este caso el NDMI y para este uso tenía mucha confiabilidad. Y hoy es una herramienta, es la tercera campaña que se está usando, que es una herramienta que es fundamental, y por suerte en esto de ir incorporando las tecnologías, como que es algo que nos piden antes de arrancar, y fíjense que esta imagen habla por sí sola. Nosotros lo que hacemos es poner esto en los grupos de WhatsApp de los equipos de cosecha y a la cancha. Cada uno, cuando empiezan a tomar las decisiones, empiezan a evaluar, y lo que decíamos antes, ¿no? Ahorro de tiempo, ahorro de formas.
Si querés pasar, Vic, a la próxima y muestro otro caso puntual. Acá es en unos campos en Alberti, todos los que están remarcados, los lotes en amarillo, en rojo y en verde son todos lotes de fina, para ubicarlos un poquito en el mapa. Utilizamos de nuevo, ¿no?, una imagen de NDMI, ni bien arrancó la cosecha, y ahí tenemos el lote que está remarcado en Colorado, es un lote de centeno que se cosechó primero, y enfrente teníamos un lote de trigo que parecía que todavía estaba húmedo. Entonces, como parecía que estaba húmedo y por variedad, fecha de siembra y por cómo los habían visto, los lotes que tenemos a la derecha abajo, que están remarcados en verde, ya se sabía que ya estaban para cosecha. Entonces lo que se iba a hacer, siguiendo la lógica y un poco lo que se venía viendo, se iba a agarrar todo el circo de la cosecha del lote coloradito y nos íbamos a ir para los lotes que están en verdes. Es una diferencia de más o menos 10 kilómetros, donde se iba a llevar todo, para después volver al lote de enfrente donde estábamos cosechando. Y ahí fue donde dijeron, che, a ver qué nos está mostrando el NDMI, si querés, Vic, avanzar. Esto que lo tenía el equipo de cosecha, como les dije antes, lo tenía dentro del WhatsApp. Ahí tenemos de nuevo, ¿no?, hacia la izquierda los lotes que están con menor humedad o que parece que están para ya entrar a cosechar, y hacia la derecha los lotes que supuestamente están más húmedos. Fíjense el lote que estaban cosechando, que era el primero que probaron, es el coloradito que lo vemos ahí. Y antes de arrancar y hacer toda la movida, dijeron, che, vamos a ver dónde cae el lote que tenemos enfrente, de acuerdo al NDMI. Y bueno, ahí lo tenemos en las barritas, el que está en la barrita amarilla es el lote de enfrente, donde dijeron, mira, la verdad que en valor, si bien hay un par de lotes en el medio, en valor no es tan distinto. Entonces, por más que acá lo veamos húmedo, vamos a probar a ver cómo está, para no tener que desarmar todo, irnos para allá, terminar de cosechar y después volver a armar todo para acá. Y la verdad que se entró a cosechar. Si querés darle un toquecito más, Vic, que aparecen las humedades. Y fíjense, es un lote que estaba con una humedad de 13%, estaba para cosechar tranquilamente, se cosechó antes de ir para los lotes que sabíamos que estaban más secos. Y bueno, se hizo ese ahorro con esa decisión medio sobre la marcha, pero de cómo las herramientas, como decimos, son como apoyo para tomar mejores decisiones a campo. Estos en cosechas tan largas y sobre todo con los primeros días, contar con este tipo de cosas, de no tener que andar probando en varios lotes y a ver por dónde seguimos, sobre todo, como decía, ¿no?, que son los primeros días, los primeros lotes, después obviamente el cultivo se va entregando más fácil y las dudas son menos, pero ahí tenemos varios ahorros de lo que quieran, desde gasoil, de los equipos yendo para un lado, logística, tiempo de la gente, son todas cosas que, como decía nos permiten trabajar de una manera mucho más eficiente, que al final de la cosecha, por ahí estas decisiones cortitas y chiquitas que no parecen tan importantes terminan haciendo una gran diferencia, ¿no? Así que bueno, son ejemplos cortitos y otras formas de uso y de posibilidades de estas herramientas. Agus, ¿cómo hacen ustedes para obtener este índice? ¿Desde dónde lo tienen y cómo mapean? Esto es a través de la plataforma de Campo 360, se filtran los lotes que tienen, se filtran los lotes o por cultivo, por fecha de siembra, o por variedad o híbrido, y se hace un informe que te termina diciendo, a fin de cuentas, exactamente el valor promedio de NDVI por lote. Es un procedimiento de segundos nomás. Correcto, para ese procedimiento de seguro, ¿las tenés en alguna plataforma y lo ingresás manualmente? Eso está en Campo 360, con los lotes que están incluidos. Campo 360 tiene esta posibilidad de trabajar con NDVI, NDMI, NDRE, SABI, tiene como 7 u 8 índices. De hecho, la imagen que estamos viendo ahí de fondo es el NDVI, ahí tenemos 12 de diciembre a través de la plataforma, y a través de unos informes que uno le puede pedir a la plataforma, dice, bueno, con la imagen del 12 de diciembre, por favor calculame por favor, porque uno es muy educado siempre con la plataforma, pero ahí lo que se hace es pedir esos datos de cuánto es el NDMI promedio de los lotes que yo estoy interesado, y eso en cuestión de segunditos nos dice los valores de cada lote. Decime, ¿hay y diferencia entre imágenes de satélite compradas
o imágenes gratuitas para después poder sacar este tipo de índices? Ahí las fuentes de información uno puede elegir diferentes constelaciones y en general a partir de la revisita que tienen y de la calidad de imagen que tienen, es donde un poco varía el precio. La plataforma trabaja con imágenes de Sentinel que están disponibles para todos y uno las puede descargar desde mismo la plataforma de Sentinel. Lo que tiene de bueno y lo que hacen varias plataformas es que la información la ponen disponible muchísimo más rápido. Uno si quiere trabajar con las imágenes de Sentinel, por ahí tiene que ir descargando banda por banda, hacer mezcla de las bandas para ver qué quiere obtener. Nada, esto es entrar al campo y al campo de uno sin tener que andar buscando y nada, solicitar el índice que uno quiere y ya la cosa ya va caminando. Es un ahorro de tiempo y de herramientas más disponibles y sobre todo que uno no necesita tener el conocimiento en el manejo técnico de las imágenes. ¿Y podés sacar o podés superponer dos imágenes de fechas distintas y ver la tasa de variación? Sí, podés hacer, tiene un montón de utilidades. Vos en esa pantalla que estamos viendo, yo si quisiera podría agregar fechas, como está puesta ahí la pestañita que dice 12 de diciembre, podría poner todas las fechas de interés con todos los índices que a mí me interesaran, de NDMI, SABI, EBI, comparar lo que quiera comparar, las podría ver, superponer, transparentar, y a través de informes yo puedo comparar una imagen previa con una imagen posterior. Si yo tengo un evento antes, por ejemplo un granizo, puedo ver una imagen antes y una imagen después del granizo. Nada, hay un montón de posibilidades. Como te comentaba antes, que no necesita que la gente sea una experta en manejo GIS, por ejemplo. Está bien pensado y prolijo para que quien maneja un Google Earth rápidamente salga andando, digamos. Tengo dos preguntas más Dale. antes de cambiar de tema. Primero, si esto es aplicable para Maní, el índice y campo 360. Y después una pregunta comercial, a ver quién la quiere responder. Si dejo... Ale, ese que des vos, lo de Maní, responder, que esto es más el ingeniero agrónomo. Mirá, yo no tengo experiencia en el cultivo de maní, pero se utiliza sin ningún tipo de inconveniente y es muy fiable para soja. Pero yo, la verdad, no me animo a dar una respuesta en ese sentido porque no tengo experiencia en el cultivo de maní, pero infiero que sí. Nosotros tenemos seguimiento de empresas con maní y con arvejas, pero no llegamos a este tipo de situaciones, digamos. Sí que hacemos monitoreo de los cultivos y estamos aprendiendo porque son cosas para esta zona relativamente nuevas, pero no tenemos este tipo de experiencias. Días nublados y quiero tener esta información. ¿Puedo volarlo con dron y después interpretarlo con el NDMI o solo con Bari? Y acá es muy técnica, yo acá estoy repitiendo la pregunta. ¿Cómo? No, que te decía, repito la pregunta porque me excede. Dale. Ahí una cortita respuesta mía, la imagen con dron hay que ver qué cámara tenemos en el dron, si es una cámara multiespectral, y si es multiespectral, cuáles son las bandas de índices de refracción que trabaja. El NDVI no es ninguna de estas cosas son ningún misterio, digamos, es mezclar las diferentes bandas del espectro electromagnético, infrarrojo cercano, bueno, las diferentes bandas, mezclarlas y se obtienen estos índices. Lo que tienen de buenas plataformas es que te hacen ese trabajo, y si uno quisiera volar con un dron para obtener NDMI, tendría que tener una cámara multiespectral en el dron y después hacer todo el procedimiento de procesamiento. Hoy los software están muy abocados al NDVI, al clásico índice verde, y yo desconozco si hay posibilidades rápidas de contar con NDMI. No sé cuál es tu opinión. Una cosita nomás, me parece perfecto y coincido con lo que decís, Agus, pero una cosita más. Puede ser que justo en el momento de cosecha, y de paso respondo una pregunta que veía en el chat, me preguntaban cuál es la diferencia entre esa imagen de clúster de logística de cosecha y el momento que se arrancó la cosecha es inmediata. Se vio ese clúster,
había una imagen disponible justo al momento de arrancar la cosecha y se empezó ahí de manera inmediata. Pero en el caso de que tenga que entrar al lote y tengo nubes, no tengo una buena imagen disponible, porque también está bueno aclarar, ya se mencionó, que hoy en día muchas plataformas como Campo 360 de manera automática tenés disponible todos los índices a partir de que pase el satélite por arriba del campo. Obviamente está atado a la cobertura, a la nubosidad. Si hay nubes y no tengo la imagen de manera inmediata al momento que yo quiero meter las cosechadoras, me puedo ir un poquito para atrás y ver la última disponible que tengo. Porque si bien los valores puede ser que hayan cambiado entre 5, 10 o 15 días para atrás, donde tengo la última imagen disponible, pero la tendencia va a ser similar. Los sectores que hace 10, 15 días estaban más secos, seguramente van a estar continuando más secos, con un poco menos de humedad. Y los sectores donde había hace 15 días mayor humedad, un valor de NDMI, de índice NDMI más alto, también van a seguir seguramente siguiendo las diferencias entre los sectores más húmedos y menos húmedos. Impecable. Sí, no, clarísimo. Tengo una pregunta, no sé si por ahí Vicky la puede responder, respecto de si se puede conseguir Campo 360 gratuito, de prueba o de alguna otra manera. Estás muteada. Sí, estaba muteada, ahí está. Bueno, primero aclarar, cualquier cliente de las empresas del ecosistema tiene acceso a esta plataforma en cierta cantidad de hectáreas, pero si quieren probar una demo, no hay ningún inconveniente, por favor escríbanos, entren a geoagro.com y nos escriben en el formulario de contacto y les hacemos llegar una demo de la plataforma. Rescato lo que decía Agustín, para cada fecha de imagen, digamos, cada vez que el satélite pasa, Campo 360, con apenas apretar un clic, hacer un clic en pantalla, te ofrece 7 índices. Índices de vegetación, índices de humedad e imágenes en falso color y color real. Además, bueno, de las opciones de generar análisis sobre esas imágenes, como son la zonificación que mostró Ezequiel, las series, digamos, seleccionar varias imágenes una detrás de otra y ver cómo se construye la curva del cultivo, o la tasa de cambio que preguntaban también, que es comparar una imagen con otra, para ver qué variación hubo. Todas esas son operaciones que Campo 360 ofrece en forma de reportes, pero que es como que nos permite una aproximación mejor a la información, al análisis de la información que brinda el satélite, ¿no? Así que aquellos interesados en probarlo, ¿no? Pueden escribirnos ahí les paso el link, geoagro.com, ingresen y nos piden una demo y se las hacemos llegar, con gusto. Bien, después sobre el final vamos a retomar, para los que quieran profundizar en estas herramientas, cómo continuar trabajando. Chicos, tenemos un montón de preguntas, pero me interesa esta y pasar, así podemos dar cumplimiento con los tiempos. A cualquiera de los dos, ¿cómo trabajan la conectividad y la no conectividad cuando van al campo? ¿Trabajan en gabinete, hacen los mapas, lo bajan en la aplicación y después van al campo y trabajan offline? ¿Hay que estar siempre conectado? Dale, ¿sí? Arranco yo, después completás vos. Dale, sí, metele. Justo estaba respondiendo en el chat una pregunta a ese respecto. Sí, eso es lo que está bueno de poder llevarte la información y trabajarla sin conectividad. En gabinete, en la ciudad, en el pueblo, el lugar donde tenga conectividad, puedo seleccionar la información que voy a necesitar durante la recorrida. Más vale mando de más que de menos, mando capas de ambiente, mando capas de NDVI, de otros índices que pueden ser de mucha utilidad como EBI, NDMI, cualquier tipo de prescripciones de aplicación variable de insumos. Me las mando al teléfono y las tengo disponibles sin conectividad. Voy a campo, recojo información, saco fotos, completo formularios digitales que me aparecen en el teléfono o tablet, guardo la recorrida y luego cuando vuelvo al gabinete, ahí ya sí con conectividad, sincronizo toda la información recabada a campo y me queda como una capa más de información. Clarísimo. Agustín, no sé si tenías algo para completar, y si no... No, siempre está pensando en la lógica de preparar la recorrida y irse al campo. Es un poco eso. Y después cuando uno vuelve del campo, vuelve con información, porque uno va grabando puntos y va sacando fotos y va de nuevo. Llega al escritorio, sincroniza lo que hizo en el campo con lo que tenemos en la web y listo. Está pensado en esa lógica, digamos.
Joaco Piedrabuena siempre machaca lo que a veces nos cuesta cambiar la manera de hacer las cosas, ¿no? Porque siempre los agrónomos, por lo menos, vamos a lo loco, vamos al campo y si estamos en el escritorio sentimos que estamos al divino botón, y al revés, lo efectivos que podemos ser cuando paramos la pelota, pensamos la jugada y después vamos a ser mucho más precisos. Primera mitad, las preguntas que quedaron, después las iremos respondiendo, y si siguen mandando preguntas de esto, bárbaro. Después me quedó una pregunta para el final del taller respecto de la ambientación en términos generales que otras fuentes usan, pero no me quería desviar del foco.